Bien, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Tengo el placer de presentarles al conferenciante que me acompaña, Jorge Iroa. Jorge se formó en la Universidad de Murcia, donde se licenció y donde es actualmente profesor titular de Historia Medieval, completando su formación en distintos centros de investigación extranjeros, entre otros Lyon, París, Gante, Roma, Siena, Lisboa o incluso Montevideo, mediante estancias predoctorales y postdoctorales. Sus investigaciones iniciales se centraron en el análisis de la organización social del territorio fronterizo durante los siglos majomedievales, con especial atención por los asentamientos fortificados. Posteriormente, orienta sus trabajos hacia el análisis del espacio rural andalusí, poniendo especial atención en la arqueología agraria y, dentro de ella, en el estudio de los graneros colectivos, sobre los que dirigió un proyecto de investigación entre los años 2011 y 2014. En los últimos años ha sumado a todas estas líneas de investigación que ya sigue llevando a cabo otras dos nuevas líneas, como son la investigación centrada en la minoría de la arqueología, la arqueología de la minoría judía en la península ibérica y en las transformaciones producidas en el sudeste de Al-Ándalus tras la conquista castellana del siglo XIII, siendo en la actualidad el investigador principal del proyecto I+D, el legado de Itmar Danish entre 2015 y 2018. El tema que va a tratar hoy, del cual nos va a hablar, es, como ven en la imagen, se va a centrar especialmente en la judería bajomedieval de Lorca, la cual esta excavación, la excavación del castillo de Lorca, en los últimos 15 años ha sacado a la luz los restos arqueológicos de un complejo barrio judío de los siglos XIV y XV. Entre los distintos elementos hallados destaca su sinagoga, que constituye uno de los pocos ejemplos conservados de este tipo de edificios medievales sin haber sido transformado en iglesia, y así como por su espectacular conjunto de lámparas de vidrio, de las cuales además tuvimos la suerte de acoger en la exposición de los 150 años, como recordarán los que la pudieron visitar. El proyecto desarrollado en la judería bajomedieval de Lorca permite reconstituir la vida cotidiana de la frontera castellano-nazarí y definir algunos indicadores arqueológicos para la identificación de las poblaciones medievales judías. Sin más, no le robo tiempo a Jorge para que nos pueda dar esta conferencia. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional por contar conmigo para este ciclo, que es un ciclo interesantísimo en la medida en que permite tomarle el pulso a la disciplina en todo el país, ¿no? y especialmente pues, a Sergio Vidal, Andrés Carretero, su director, que han entendido que la excavación realizada en Lorca pues, merece formar parte de ese magnífico elenco de trabajos que se están presentando estos martes, ¿no? Cuando él me propuso participar en el ciclo, la idea era hablar de la sinagoga y, bueno, yo expliqué que era quizás interesante entender la sinagoga en el contexto de todo el asentamiento, en la medida en que es difícil explicar el edificio y sus características si no se tiene en cuenta el emplazamiento en el que está y el escenario en el que se construye, ¿no? Por eso voy a hacer a lo largo de la charla de hoy un recorrido por el proyecto de investigación en los últimos años, poniendo especial atención a lo que son los niveles, lógicamente, de la judería y a los indicadores que nos han permitido definir la presencia de población judía en el castillo, para cerrar la charla hablando precisamente de la sinagoga, de las lámparas de vidrio y de lo que representan en el contexto de la arqueología medieval española. El castillo de Lorca, que es el escenario del que yo les voy a hablar, bueno, es una de las grandes fortalezas que tenemos en la península ibérica, un castillo de grandes dimensiones, que recibe el nombre de castillo, pero que en esencia se trata de una gran alcazaba a lo largo del tiempo. Cuando digo grande me refiero pues, a unos 50.000 metros cuadrados, 640 metros de longitud, que desde el final de la Edad Media había estado en un estado total de abandono. El emplazamiento es fundamental para poder entender lo que vamos a ver ahora. El castillo de Lorca se emplaza en ese contexto de la frontera medieval, de la frontera más permanente y más duradera de la Edad Media europea, la que se establece entre el Reino Nazarí de Granada y la Corona de Castilla, entre mediados del siglo XIII y finales del siglo XV. Si bien, como verán, el yacimiento es un poco más complejo porque es un yacimiento pluriestratificado que tiene fases de diferentes periodos, ¿no? Ahí tienen el emplazamiento de Lorca, en el corazón de esa frontera, una base de realengo de la que ahora les voy a hablar. Quería decirles que el castillo, efectivamente, desde finales de la Edad Media, está en un total estado de abandono, un castillo que se deshabita con la expulsión de los judíos, ahora lo veremos, y que además de algunas pequeñas reformas,
que tienen lugar en los principios del XIX con motivo de las guerras y alguna pequeña intervención concreta para convertir alguna instalación en fines demasiado específicos, está totalmente abandonado hasta que, más o menos en torno al año 1999, se decide construir eso que se llama el Taller del Tiempo, un parque, podemos decir, temático o tematizado, en el que el visitante puede visitar una fortaleza medieval y además tener una serie de actividades. Ese es el momento en el cual, entre el año 1999 y el 2003, se llevan a cabo toda una serie de actuaciones que ponen en valor un sector muy importante de este castillo, que es el sector en el que estaban las grandes obras construidas, como los grandes aljibes o las caballerizas, que se transforman con diferentes usos. Es el momento en el que el castillo vuelve a activarse y, además de eso, tiene lugar la cesión por parte del ayuntamiento a paradores nacionales de una parcela bastante grande en el año 2002, de forma casi simultánea, con el objeto de levantar un parador nacional de turismo, lo cual es objeto además de una gran polémica por la construcción de un parador en un bien de interés cultural en el pleno siglo XXI, que al final termina por canalizarse hacia una serie de intervenciones arqueológicas que excavan un gran sector del castillo, el sector contrario al emplazamiento de ese parque temático del que les hablaba, donde aparentemente en unas laderas en las que no había ningún resto reseñable importante, se descubre toda una judería de los siglos XIV y XV en principio, interpretada así, con una sinagoga bastante monumental, la sinagoga de Lorca, en un emplazamiento en el que ya las fuentes escritas, sobre todo a partir de los trabajos de Beas Arteseros del año 92, habían situado el posible emplazamiento del barrio judío, puesto que en la documentación siempre se hacía referencia a judío vecino del castillo de Lorca. A raíz de ese hallazgo, se decide modificar todo el proyecto del Parador Nacional de Turismo, que se ve obligado a incluir en todas sus instalaciones distintos elementos que son musealizados. Y a raíz de ese hallazgo, el Ayuntamiento de Lorca, aquí tienen ustedes lo que sería el emplazamiento, no sé si ven bien el cursor, el emplazamiento del Taller del Tiempo, el emplazamiento del Parador Nacional, y todo ese sector que queda sin tocar deciden transformarlo en un parque arqueológico y contactan con la universidad, conmigo, para realizar un proyecto de investigación que es el que yo les expongo ahora. He de decir que hablo en nombre de mucha más gente. Yo soy la cara visible que ha venido hoy a dar la conferencia, pero detrás hay todo un elenco de investigadores que trabajan en diferentes aspectos que iremos viendo a lo largo de la conferencia y a los que iré haciendo sucesivamente mención. En ese sector en el que se decide dedicar exclusivamente a la investigación, a la puesta en valor y a convertirlo en una zona visitable para el ciudadano. Puede parecer un sector marginal dentro del castillo, pero sin embargo es el sector más interesante porque el castillo es un cerro, ligeramente amesetado, pero que está construido en terrazas. Las terrazas que dan directamente a la población de Lorca, que son las que tienen en la imagen, que es la zona más fácilmente adaptable y más habitable. Es el lugar en el que se emplazaba lo que se llamaba el barrio de Alcalá, el barrio de la judería, y por lo tanto, desde el punto de vista patrimonial, es el sector más interesante, donde llevamos a cabo todo un proyecto de excavación de una superficie enorme. Esa estructura que tienen aquí en la imagen, de acero corte, en tándem modo entre nuestros arquitectos, cubre lo que son los restos de la sinagoga, de una de las casas, de una de las cuevas que ven aquí, y se hizo toda una intervención que cubre ese sector que ven abierto en la actualidad. Una intervención que pudimos desarrollar con bastantes medios, con bastante comodidad, que se fue desarrollando, que contó con la ayuda de antropólogos, de restauradores a pie de campo, es decir, fueron unos años del 2009 al 2011 en el que todo funcionó, desde luego, de forma estupenda. Incluso pudimos, gracias a la colaboración con paradores nacionales, a poder intervenir en algunos sectores que no eran afectados por la obra, pero que ellos se comprometieron a subvencionar los trabajos de intervención, como la Torre Alfonsina, la gran obra de Alfonso X el Sabio en la zona meridional. Y progresivamente, conforme se iba haciendo la intervención arqueológica, los restos que se iban descubriendo iban siendo consolidados
iban siendo, lógicamente, restaurados, adecuados y musealizados para que se pudieran visitar, y ese es a día de hoy un poco el estado que tiene el parque arqueológico. He de decirles que este proyecto se vio, en cierta manera, ahí lo tienen algunas imágenes de algunas de las casas de la judería, se vio truncado. Bueno, perdón, antes hicimos un proyecto también, algo que está muy de moda ahora, para que el ciudadano pudiera observar los trabajos. Lo hemos llamado abierto por excavación, siguiendo un poco el modelo ya iniciado en su momento por la Catedral de Santa María de Vitoria, que tanto éxito ha tenido, y desde luego ha sido un éxito porque la gente, colegios y personas de todo tipo han ido visitando los trabajos conforme se iban realizando. Decía que la situación cambió drásticamente a raíz pues, del terremoto que sufrió Lorca, como todos ustedes conocen, en el año 2011, en mayo. Un terremoto de no mucha intensidad en la escala de Richter, pero sí de una gran superficialidad y que afectó de forma muy grave a una zona muy concreta y afectó en esa zona concreta de forma muy específica también al castillo de Lorca. Evidentemente, todos los intereses del proyecto a partir de ese momento tendieron a la recuperación patrimonial, primero, lógicamente, a lo que son, en fin, la identificación de los destrozos, que como podrán ver en esta imagen de la Torre del Espolón, bueno, fueron muy importantes en algunos casos. La Torre del Espolón, que tienen en la imagen, que es otra de las grandes obras del siglo XIII en la zona, bueno, tuvo la pérdida total de la zona que tienen en rojo y el desplazamiento de la zona que tienen en rosa, bueno, hasta unos extremos que pueden perfectamente entender en la imagen. Ahí tienen una columna a la derecha antes del terremoto y a la izquierda después del terremoto. Es una de las columnas que teóricamente sustentan las bóvedas de crucería de la estructura del 13, que sorprendentemente aguantó, lo cual dice mucho de nuestros constructores medievales, pero que fue objeto de toda una serie de intervenciones. Podemos decir que el proyecto, a partir de ese momento, adquirió otro desarrollo y, además de eso, pues también sufrió el impacto del otro gran terremoto, el terremoto financiero, que afectó, como todos ustedes conocen, al país y que, en cierta medida, también afectó a los proyectos de investigación. A pesar de lo cual, bueno, se han ido realizando distintas intervenciones de apoyo a la restauración, por ejemplo, estructuras de la muralla, paños enteros caídos con el terremoto, que fueron objeto pues, de rehabilitación. Rehabilitación que permitió acceder a muchas cosas y obtener también una gran cantidad de datos, hay que ser positivos. Vamos a poner solamente un ejemplo. A la hora de restaurar este lienzo norte de época almohade, bueno, hubo también que se había afectado un tramo posterior en el que tuvo que hacerse una intervención entre los dos muros de mampostería, con el sorprendente hallazgo toda una serie de documentación desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, que había sido reutilizada en el interior de la obra en un momento no determinado del siglo XX y que se pudieron recuperar. Es decir, el proyecto siguió por otros cauces, con obras en su mayoría apoyadas por el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Y además de eso, como en cualquier proyecto de investigación, los trabajos de laboratorio se fueron sucediendo y fueron continuándose, y estos años han servido para sacar a la luz una gran cantidad de información y publicar la mayor parte de los resultados. Hacer todo tipo de analíticas gracias a distintos proyectos de investigación, hacer toda una serie de actividades de divulgación. Lorca se convirtió en sede de los únicos cursos especializados que había sobre arqueología medieval de la minoría judía. Durante varios años se han ido realizando de forma continua. Hay en Toledo otros cursos, pero que no están especialmente dedicados a arqueología, y considerábamos importante tener un foro en el que poder intercambiar información de este tipo. Y además de eso, bueno, pues el proyecto también ha generado otro tipo de divulgación ya a nivel un poco más científico, como por ejemplo en el último Congreso Europeo de Barcelona, ese panel que hicimos de indicadores arqueológicos para la identificación de poblaciones medievales judías, que bueno, ha permitido poner en común algunos de los marcadores que ahora veremos, que hemos esclarecido a la luz de los hallazgos de Lorca, que creo que es quizás pues, lo más interesante desde el punto de vista científico. Les decía, el yacimiento es mucho más complejo. Cuando el parque arqueológico comenzó a desarrollarse, nos encontramos con un yacimiento que había sido muy importante en la Edad del Bronce. Ahí tienen algunos de los enterramientos argáricos. Había sido, por supuesto, muy importante en el periodo islámico. Bueno, anteriormente había sido sede de la heliocroca romana,
y todas esas fases iban apareciendo de una u otra forma. Decía, había sido también, lógicamente, muy importante en el periodo andalusí, había sido la gran alcazaba de la Lurca islámica, que era la ciudad más importante de la Cora de Tuzmir hasta prácticamente el siglo XI, una alcazaba de gran tamaño, de planta irregular, pero con 6 aljibes, con una muralla que partía 2 sectores, con una torre exenta, con un cementerio. Y eso, bueno, no les voy a hablar de eso hoy en día, pero lo digo para que entiendan la complejidad también del yacimiento, un yacimiento que ofrece, bueno, muchos caminos secundarios. Un yacimiento, un asentamiento que, bueno, ahí tienen, por ejemplo, a la hora de excavar algunos de los escenarios de conquista, como les llamamos, del siglo XIII, nos encontramos con unos niveles de abandono enormes, como el de esa cueva en el que las piezas cerámicas aparecen, y son piezas de gran calidad, y en cierta manera, bueno, es uno de los grandes hallazgos del castillo, es todo ese escenario de la conquista que hemos podido medir de muchas formas. Siempre tenemos esa disputa científica en torno a de qué forma se produjo el asentamiento de las tropas castellanas en el territorio del sureste o de Sevilla en el momento de la conquista. Bueno, para nosotros es un escenario claramente violento. Les traigo un ejemplo. Ese individuo enterrado en la cueva que estaban viendo hace un momento, que bueno, aparece con ese, no sé si lo ven bien, que tiene un virote de ballesta insertado en la mandíbula. A lo mejor no lo ven con claridad en la fotografía, pero seguro que en la radiografía del individuo lo perciben con facilidad. Para nosotros, ese escenario de conquista, por eso lo señalaba Sergio en la presentación, es otro de los temas que se han ido desarrollando a raíz del proyecto, pero ya digo que no es el objeto de la conferencia de hoy. Sí es importante que les insista en que a partir de la conquista que tiene lugar en 1243 y en los años sucesivos, el castillo de Lorca se convierte en una base muy importante para la corona en ese territorio del Reino de Murcia, en ese territorio del sureste. Así lo muestra, pues, por ejemplo, la gran obra que se construye, que es la Torre Alfonsina, de las que hace un momento les he puesto una imagen aérea. Ahí tiene una fotografía antigua, pero ven que la fotografía actual, bueno, la conservación es bastante importante, bastante buena, que es una torre, bueno, responde a un planteamiento unitario del siglo XIII, aunque tiene algunas reformas posteriores, con un aljibe, con un patio de armas triangular, con toda una serie de 3 pisos superpuestos de bóvedas esquifadas, toda una arquitectura de apariencia al servicio de la corona que viene a representar, pues, la presencia de Castilla y la presencia de Alfonso X en el sector, igual que lo representa la otra torre que les he mostrado antes, la que se había visto tan afectada por el terremoto, que es la Torre del Espolón, que vienen a significar, pues, ese cambio que tiene lugar a mediados del siglo XIII, junto con otra torre que no había sido identificada, pero que sí aparecía en la fotografía del vuelo americano de 1945 y que con las excavaciones también ha salido a la luz, la torre de Guillem Pérez de Pina. 3 torres que marcaban, pues, toda una serie de estructuras. Luego, evidentemente, el castillo ha sufrido algunas obras posteriores, les decía, concretas. La ermita de San Clemente del siglo XVIII, o, por ejemplo, un patio estrellado característico del siglo XIX. Pero son afecciones o son construcciones menores. El conjunto del castillo adquirió, o eso que podríamos llamarlo, lo llamamos castillo, pero insisto, no es tanto un castillo como una ciudad en lo alto, porque la población vivía aquí en el momento de la conquista. El castillo adquiere su configuración a partir de la conquista castellana, a finales del XIII, y no perderá esa configuración hasta el final de la Edad Media e incluso hasta la actualidad. Les decía antes, es un escenario importante. Desde el punto de vista geopolítico, Lorca desempeña un papel fundamental. El territorio, el concejo de Lorca es enorme, quiero decir, que tiene el tamaño de alguna provincia vasca. Es un territorio, es el segundo municipio más grande de España a día de hoy, como resultado de ese territorio que administraba al final de la Edad Media. Y Lorca, como ven ahí, se convierte en esa cuña que se mete entre el mar, los territorios interiores de Castilla y el reino nazarí de Granada, constituyendo una frontera impermeable, pero permeable desde el punto de vista de los seres humanos, pero impermeable en la medida en que no va a sufrir prácticamente alteraciones entre 1243 y 1490.
Y eso, digo, insisto, la convierte en el territorio fronterizo más duradero y más estable del territorio europeo. Además de eso, la mayor parte del Reino de Murcia, que no olvidemos que es la salida que tiene al mar Castilla frente a la Corona de Aragón y frente al Reino Nazarí de Granada, al mar Mediterráneo me refiero, lógicamente, no al Atlántico, con lo que eso supone, la mayor parte del Reino de Murcia se deja en manos de las órdenes militares, que son la punta de lanza, esencialmente, en el caso del Reino de Murcia, de la Orden Militar de Santiago. Sin embargo, la gran base de Realengo se convierte en Lorca y eso la dota como población de una importancia especial y de una significación sin duda importante. ¿Cuándo se instalaron? Porque al final es lo que vamos a intentar esclarecer en la charla. ¿Cuándo se instalaron los judíos en ese territorio? Bueno, tenemos alguna referencia concreta, alguna fatua de Ibn Sahal que hace pensar que ya había población judía antes de la conquista. Sabemos que están ahí en el momento de la conquista, sabemos que forman parte de los llamados repobladores que llegan con las tropas alfonsíes. Sin embargo, todo indica que empiezan a tener cada vez más importancia en eso que vamos a ver, que es el barrio de Alcalá, ese barrio ocupado o densamente poblado que hay en el castillo, al amparo de la Torre Alfonsina o a los pies. Van a ir adquiriendo progresivamente importancia a lo largo de la Edad Media, de esta baja Edad Media. Van a ser muy importantes a principios del siglo XV. Posiblemente a mediados del siglo XV son los únicos residentes del castillo, puesto que la mayor parte de la población, bueno, ahora lo veremos, abandona la población de Lorca, del castillo de Lorca y baja a vivir en el llano. Y eso lo tenemos incluso confirmado porque en plena guerra civil en el territorio del Reino de Murcia, a mediados del siglo XV, bueno, el representante más importante es el encargado de la administración de la fortaleza, es un judío, es José Rufo. Y eso ya nos da una indicación. Y ese momento coincide, y luego lo veremos, con el momento en el que se hace la gran transformación de la sinagoga, que es levantada a principios del XV y que es reformada en la segunda mitad del XV. Un escenario de frontera, una frontera, he dicho antes, muy homogénea, muy estable, pero una frontera entendida como una membrana que se cruza con relativa facilidad en un escenario que va alternando la guerra y la paz de forma más o menos continua. Ahí lo tienen. Lorca es la base más avanzada de Castilla en el sector, frente a la primera base nazarí con importancia, que es Vélez Blanco, en este caso, mejor dicho, Vélez Rubio. Y entre medias, pues un territorio que, bueno, más o menos pertenece a ambos y a ninguno, que constituye lo que entendemos que es el territorio de la frontera propiamente dicha. La mayor parte de la población se concentra en este sector del castillo, que es el sector en el que hemos centrado todos los trabajos del proyecto, que está un poco a la espalda de ese muro que ya desde época andalusí parte en dos el castillo, que es la muralla del llamado Espaldón, y es lo que ya en la documentación de los repartimientos del siglo XIII aparece como el barrio de Alcalá. Un barrio poblado desde el inicio con pobladores a los que se les conceden tierras que cultivar en el llano, en el río, y además de eso, bueno, que se les dan toda una serie de condiciones muy ventajosas para su instalación, que es el momento en el que entendemos que el barrio estaría ocupado por población cristiana, judía, de forma un poco continua. Les vuelvo a poner la fotografía para que vean la localización. Insisto, a principios del siglo XV podemos entender que la mayor parte de los residentes debían ser pobladores judíos, así lo indica la documentación escrita, que no obstante, ya en las zonas nuevas de la ciudad, una ciudad que, como ven ahí, va creciendo con sus parroquias en la zona del llano, en un proceso que continúa a día de hoy, se han instalado la mayor parte de los cristianos y en la que los judíos tienen también posesiones, tienen tiendas y tienen algunas casas que arrendan, lo cual nos va también a hacer pensar en su total integración en el escenario socioeconómico de aquella época y no en en ese tradicional relato microcósmico que presenta a la población judía como una unidad indisoluble centrada en la dedicación de esos individuos a las actividades tradicionales y religiosas. Por el contrario, para nosotros, desde el punto de vista arqueológico y también desde el análisis de la documentación, los judíos aparecen como una población plenamente integrada en la vida cotidiana de la Lorca del siglo XV. Todo el proceso de excavación se centró en este barrio.
en el que hemos podido identificar distintos sectores. Ahí tiene una imagen de la totalidad de las casas o de las estructuras que se han excavado en estos últimos años. En esta imagen lo podrán ver mejor. Tienen en el centro el edificio que es la sinagoga. Tienen aquí una muralla que sirve de cierre hacia el sector del castillo que no está tan habitado. Y esta es la muralla que marca el final del castillo, donde está la puerta principal de acceso a la población. Ahí tienen todas las unidades domésticas que se han ido identificando, más las zonas artesanales de las que ahora les hablaré. Bueno, se han excavado un total de 16 casas, de las que veremos algunos ejemplos. Las puertas de acceso están ubicadas donde tienen la zona sombreada. Ahí tienen la puerta principal al norte, que es la puerta del pescado, llamada así, una puerta con salida directa al exterior del castillo. Ahí la tienen después de los trabajos de restauración, en el que hemos empleado, se han empleado una serie de gravas coloreadas para diferenciar espacios cerrados de espacios abiertos, de tal manera que el visitante pueda entender con un golpe de vista las zonas que están descubiertas, a pesar de que luego tienen una visita guiada, ¿no? La otra puerta, una puerta mucho más pequeña, pero que tiene capacidad para que acceda un carro, que estaba ubicada justo en ese tramo en el que una muralla de época almohade sirve también de tránsito hacia el interior del castillo. Dentro de todo este conjunto de lo que entendemos que es la judería, se ha identificado un sector artesanal. En el sector artesanal, se ha podido excavar un taller de vidrio, del que les hablaré un poquito más adelante. Un taller bastante interesante en el que han aparecido 2 hornos pequeños, con una zona de martilleo, de masa vítrea, un espacio bastante alterado, con mucho fragmento, con elementos de crisol, como ven en la imagen, algún molde, y un esquema clásico de cubeta y fogón, con capacidad de utilizar también la fuerza del agua para mover una estructura. Y, sin embargo, no han aparecido en ninguna de las estructuras que, teóricamente, a partir de la documentación, deberían estar diferenciadas en el marco de una judería, lo cual nos lleva a toda una serie de reflexiones que ya desde hace años, por ejemplo, Ricardo Izquierdo en Toledo ha ido desarrollando en torno a hasta qué punto los hornos son hornos específicos o las carnicerías son carnicerías específicas. Les digo esto porque una de las casas, que es esa que tienen en la imagen, ha sido identificada como una carnicería, es la Casa 9. Aparece un espacio que haría las funciones de espacio para los animales, con un empedrado característico, una zona de matanza en la que han aparecido toda una serie de utensilios metálicos, ganchos, cuchillos, y una zona que podemos interpretar como una zona construida posteriormente, un espacio posiblemente de venta al público. Ahí tiene algunas imágenes. En definitiva, nada que permita diferenciar esta carnicería de una carnicería normal, como la que podría excavarse en cualquier población bajo medieval. Insisto, los judíos tienen una posición económica importante y plenamente insertada en la economía local. Su posición económica la fundamentan esencialmente en el ganado. Son grandes propietarios de ganado que mueven a lo largo de la frontera con relativa comodidad. Lo tenemos muy bien estudiado a partir de la documentación de Simancas, los trabajos de Juan Francisco Jiménez Alcázar y de Andrés Martínez, que lo han estudiado y que, ahí tienen solamente un ejemplo, en el que ya por las cifras entendemos que se trata de una población que maneja bastante cantidad, bastante poder. De hecho, la presencia de la ganadería la podemos documentar muy bien en algunos espacios incluidos en las casas o fuera de ellas, que están específicamente centrados en el ganado. Y ahora entenderán un poquito más adelante por qué para nosotros es tan importante la cuestión de los animales, aunque creo que ya lo pueden intuir. Les pongo, a ver si consigo, aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en este abrigo rocoso, en el que se hizo una excavación integral de todo el conjunto, apareció esa cama que no sabíamos muy bien, de un tejido esponjoso, que parecía una cama de pastizal, que era estiércol. El análisis tanto polínico, arqueobotánico en general, muestra que se trata de heces, de cabras,
posiblemente, o de vacas, que estarían instaladas en esa cueva. Les pongo otro ejemplo. En todas las casas de gran tamaño, hay casas de distinto tamaño, ahora lo veremos, pero, por ejemplo, en esa casa 7 que tienen en la imagen, son perfectamente percibibles la presencia en estas casas de algunos espacios dedicados claramente a la estabulación, a pequeños pesebres, pequeños espacios como el que tienen ahí, en el que es claramente identificable el lugar en el que estarían los animales, con un suelo diferente, una altura distinta, un acceso inferior, para que pudieran estar cerca de la vivienda. Y, lógicamente, elementos de la cultura material que permiten confirmar esta identificación. Las casas se distribuyen todas ellas en torno a la sinagoga, que hace el papel de elemento central de todo el conjunto urbano, que se estructura en una serie de terrazas, esto de un espacio aterrazado, en la que hay casas de gran variabilidad morfológica en planta, si bien todas ellas tienen una tendencia rectangular o cuadrangular, una configuración sencilla, 3 o 4 estancias en torno, con patios, pero patios que no ocupan un papel rector o central en la organización. No hay una organización centralizada o axial en torno a ellos. Ahí tienen algunas de las plantas de las casas para que se puedan hacer una idea. Normalmente suelen tener 2 alturas, o eso parecen indicar los cimientos. Las habitaciones, como ven, tienen todas ellas tendencia rectangular. Suelen tener alcobas elevadas, bancos adosados, cocinas con alacenas. Suelen tener tinajas de gran tamaño insertadas a un nivel inferior en el patio. Insisto, el patio es frecuente, pero no es determinante y en absoluto es central. Suele tener normalmente un carácter secundario. Suelen tener también algún tipo de decoración de yesería, que pueden servir de acceso a partes internas de la casa. Ahí tienen el ejemplo de la casa 5, con esos diagramas clásicos de uso. Sobre ellos hemos hecho todo un estudio de lo que son los restos cerámicos, esencialmente. Esto es un punto importante porque desde el punto de vista de la cultura material y esencialmente desde una perspectiva estrictamente cerámica, no estamos en condiciones de identificar ninguna cerámica particular de las poblaciones judías que permitan diferenciar o que permitan identificar la presencia de judíos en una casa. Ya sabemos que comparten muchas características con otras minorías que son siempre eso, minorías. Tienen una gran capacidad de inserción en la población en la que se asientan y en ese sentido no tenemos elementos para poder afirmar esta casa es distinta de lo que sería una casa habitada por población cristiana en fechas parecidas en la ciudad de Lorca. Su estructura doméstica es prácticamente igual. Ahí tienen un ejemplo, la casa 7 que antes le mostraba, con su cocina, con un espacio central, con una alcoba, con esas tinajas que tienen un uso multifuncional. La cultura material apenas ofrece elementos que permitan identificar la presencia de población judía. Y esa es la gran pregunta que al final surgió en el seno del proyecto y es a donde estamos intentando llevar o canalizar todas las investigaciones. ¿De qué forma? ¿Cómo localizar marcadores arqueológicos o indicadores arqueológicos que permitan afirmar aquí vive una familia judía? Que es, al final, nuestro verdadero objetivo como investigadores para crear conocimiento exportable a otros yacimientos. Desde un punto de vista formal, apenas hay rasgos que permitan establecer distinción con otras poblaciones similares. Quizás, en el caso de los judíos de Lorca, su ajuar cerámico tenga una mayor presencia de cerámica del otro lado de la frontera, del sector nazarí, que en lo que sería habitual en una familia cristiana de la misma época. Eso quizás tiene relación con su mayor facilidad para moverse de un lado a otro y toda esa serie de trabajos especializados que fueron tan desarrollados por los judíos, como intérpretes, mediadores, comerciantes, puesto que eran bien vistos o igual de mal vistos a ambos lados de la frontera. Pero son rasgos que son muy difíciles de cuantificar sobre el registro cerámico y que son prácticamente imperceptibles, insisto. Sin embargo, es evidente que las poblaciones judías debieron generar cultura material específica. Les pongo esta imagen del Tesoro de Briviesca, que también estuvo recientemente en la exposición del MAN.
Como ejemplo de lo que podría ser, aunque también tenemos dudas sobre eso, una vajilla empleada en la Pascua judía, porque sabemos, y ahora volveremos sobre eso, que las poblaciones judías tienen unas prácticas de dieta y prácticas también alimenticias concretas que pueden conllevar, en fin, la utilización de elementos propios. ¿A qué me refiero? Bueno, volveremos ahora más adelante sobre la dieta, pero, por ejemplo, la utilización de una vajilla específica el día de la Pascua, o me refiero, por ejemplo, a esa imposibilidad de mezclar lácteos con cárnicos, ¿no? Que eso debería conllevar la utilización de 2 vajillas separadas, incluso para la cocina. No estamos en condiciones, con el estudio de los materiales de Lorca, y han sido muchos los fragmentos analizados, de identificar vajillas específicas para estas cosas. Quizás hay un fragmento solamente para el que hay una propuesta de identificación. Como ven, no se parece al tesoro de Briviesca, pero es posiblemente una pieza empleada en la Pascua, en la fiesta de Pascua. Pero bueno, es un tema que ahora no vamos a abordar. Es decir, no tenemos ningún rasgo distintivo. Y sin embargo, al final, después del estudio minucioso y siguiendo las pistas de algunos investigadores anteriores, hemos llegado a la conclusión de que sí pueden existir 2 indicadores que son muy útiles y que Lorca parece haber confirmado en cierta manera, que son, por una parte, los candiles empleados en la fiesta de la Hanukkah y, por otra parte, los restos arqueozoológicos que son el resultado, bueno, del consumo, el consumo de fauna. Vamos a ir por partes. Respecto a los candiles empleados en la fiesta de la Hanukkah, conocemos muy bien los candiles de Lorca y de los niveles bajomedievales en general, es decir, si hay algo bien estudiado en la arqueología medieval española son los candiles, que ya fueron objeto pues, de una de las primeras tesis doctorales allá por los años 70. Los candiles que se utilizan normalmente en las casas de Lorca pues son los candiles habituales que habría en cualquier población bajomedieval. Candiles de pellizco, de pie alto, que tienden progresivamente a ser cada vez más elevados, incluso algunas lámparas particulares. Las ilustraciones judías bajomedievales nos ilustran de cómo las familias podían emplear diferentes formas de candil en un contexto lúdico. Pero es posible, creemos, identificar unas piezas cerámicas concretas que solo son empleadas durante la fiesta de las luces. La fiesta de la Hanukkah, que tiene lugar en el mes del Kislev, es decir, una vez al año, cuando pues, la familia judía se reúne al atardecer para conmemorar el momento en el que se reinauguró el Templo de Jerusalén, y aunque tenían una pequeña medida de aceite, esa medida de aceite les duró 8 días. 8 días que la familia conmemora encendiendo las luces de la Hanukkah, que se realiza utilizando pues, unos candiles concretos que son parecidos en el periodo bajomedieval a los que tienen en la imagen. Unas lámparas, unos candiles cerámicos, seriados de forma paralela, en un número de 8, a los que es posible que se le añadiera un 9º candil, que haría las funciones de samás o servidor, del cual se extraería un poco el fuego para ir encendiéndolos de forma progresiva cada uno de los 8 días. Bueno, tradicionalmente siempre se había pensado que este tipo de candiles eran candiles bien pétreos o bien metálicos, puesto que los ejemplos que teníamos conservados, como el de Puigcerdà, o por ejemplo ejemplos de museo, como los que tienen en la imagen, colecciones particulares o grandes museos europeos, que eran metálicos, debían ser así. Sin embargo, ya en los años, bueno, ahí tienen algunas ilustraciones, la grabada que tienen de Londres, que posiblemente fue elaborada en Italia en el siglo XV, nos mostraba en una de las esquinas, nos mostraba pues, el encendido de una de estas lámparas, les pongo el detalle, que como ven pues, eran lámparas seriadas, en este caso metálicas, y tenemos otra imagen, en este caso de otro, de la Sagadot, en este caso del siglo XIV también italiana, con otra escena de encendido. Tradicionalmente siempre se pensaba que eran metálicas, porque de hecho esto coincidía con algunos testimonios documentales que hablaban de este tipo de elementos metálicos. Sin embargo, ya bueno, en los años 80, como ven, una fecha muy temprana, en Teruel se propuso la restitución de una de las piezas halladas en la judería como una posible candil de Hanukkah, o Hanukiot, o Hanukkía en singular. Y a partir de ahí, bueno, desde entonces el tema no se ha recuperado mucho,
pero creemos que se debe recuperar porque, analizando los registros cerámicos de excavaciones en juderías en distintos lugares de la península ibérica, hemos podido elaborar un mapa en el que los hallazgos son cada vez más habituales. Ahí tienen todos los lugares en los que ha aparecido, al menos conozcamos, la presencia de este tipo de Hanukiot, que son cerámicos y que responden, ahora lo veremos, al modelo de Teruel o a otro modelo. Si se fijan, la mayoría son en el sector norte y, bueno, ahí parece que hay un gran núcleo en torno al Valle del Ebro. En esencia, se pueden distinguir dos grandes familias tipológicas, por llamarlo así, las que hemos denominado el tipo Teruel, que responderían a ese modelo que por primera vez se identificó en Teruel, y las del que hemos llamado tipo Nájera, porque se identificó por primera vez en Nájera. Las del tipo Nájera responderían a esa idea de los candiles, ahí tienen ejemplos de Logroño, un ejemplo de Tudela, responderían al desarrollo en cerámica de modelos pétreos, que serían lógicamente mucho más costosos. Ahí tienen un ejemplo de una colección particular, pero si se fijan es la misma idea. Son seriados, no solo se conservan dos, a veces se conservan más, pero nunca se conserva ninguno completo y eso puede invitar a algunas reflexiones en torno al papel que desempeñan y a su reutilización. O el modelo, que podríamos decir Teruel, en el que existe una peana que puede tener lengüeta o no tener lengüeta, pero que en esencia es la misma idea, ese ejemplo de Calatayud, o los ejemplos que tienen en la imagen, como el de Lorca. En la excavación de Lorca hemos identificado un total de 18 piezas, 20 fragmentos. En algunos casos conservan, como ven, una serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 receptáculos de la misma pieza, con lo cual la identificación yo creo que no ofrece mucho lugar a dudas, en el que podemos también nosotros diferenciar dos familias morfológicas, si tienen la lengüeta muy diferenciada o poco diferenciada, ahí tienen algunos pequeños fragmentos, pero todos ellos responden al modelo seriado, que no tiene paralelos en ninguna otra forma cerámica y que aparecen, curiosamente, en la mayoría de las casas de la judería en este momento del final del siglo XV, y además aparecen en contextos de claro abandono. Ahí tienen todos los fragmentos en una foto de conjunto. Ya tienen fragmentos en los lugares de hallazgo, en el momento del hallazgo, en los niveles de abandono de las casas. Ahí tienen un ejemplo, o ahí tienen otro ejemplo de uno de peana, invertido en el contexto de la excavación arqueológica. Se ha comentado que existe mucha representatividad, que son muchos fragmentos. A ver, son 18 fragmentos en un total de 70.000 fragmentos cerámicos, que son los que se han estudiado en el contexto de la excavación. Eso no tengo las cifras, bueno, las tengo por apuntadas en algún lado. Eso es el 0,029%. No es una fiesta sobrerepresentada. Lo que pasa es que implica mirar al detalle el registro cerámico e inventariar hasta el último de los objetos con un estudio detallado. Nosotros tenemos la suerte que tenemos un ceramólogo muy bueno en el proyecto, José Ángel González Ballesteros, cuya tesis doctoral se hizo específicamente sobre la cerámica y ha podido identificar todos estos fragmentos, ¿no? Consideramos que su aparición en los contextos domésticos sí puede ser un indicador de la presencia de población judía, ojo, en algún momento en esa casa, lo cual tampoco tiene que convertirse en un marcador que tiene que ser, lógicamente, cotejado con otros indicadores. ¿Cuáles son los otros indicadores? El otro indicador importante, a nuestro juicio, es la fauna, el análisis arqueozoológico, en lo que también en el extranjero nos llevan cierta ventaja, pero que en los últimos años algunos proyectos arqueológicos desarrollados ya en España pues han ido poco a poco intentando controlar. ¿Por qué la fauna? Pues porque, lógicamente, las prescripciones alimenticias de la Kashrut, ya saben ustedes que determinan, en el caso de los judíos, la existencia de alimentos puros y alimentos impuros. Hay toda una serie de animales que pueden ser consumidos y otros que no pueden ser consumidos. Entre los que pueden ser consumidos, pues animales de agua que tengan aletas y escamas, o cuadrúpedos de pata ungulada con pezuñas hendidas y herbívoros. A ver, esto es más complicado y lo cierto es que al final hay especies que no se pueden consumir o no se deben consumir según la normativa, como por ejemplo el conejo, o por ejemplo el cerdo, o por ejemplo el camello. En algunos de los casos son especies muy representadas habitualmente en los registros arqueológicos bajomedievales españoles. Y luego, además,
también existen determinadas prácticas alimenticias que tienen relación con las formas de sacrificio, la shejitá, el sacrificio ritual, y con las partes consumibles o no consumibles del animal, al que hay que renunciar pues, al nervio ciático, hay que renunciar pues, a toda una serie de órganos internos, que en algunas comunidades judías medievales conllevaba la renuncia directamente a los cuartos traseros del animal para evitar ningún tipo de contaminación y de peligro. Por ejemplo, los estudios arqueológicos que se hicieron en Buda, en Hungría, o en Ámsterdam, en contextos del XVI, han demostrado que hay una renuncia expresa a esas partes del individuo, del animal, para evitar cualquier tipo de confusión. Es decir, mirando el registro arqueológico podemos también encontrar una clave, porque la aparición de fauna, de huesos de fauna en una excavación arqueológica es de lo más normal. Siguiendo un poco estas ideas, algunos proyectos ya lo han desarrollado. Por ejemplo, en la judería de Puente Castro, en León, que es alto medieval, se ha hecho un interesantísimo estudio arqueomalacológico en el que se demuestra que las comunidades de allí conocían y empleaban los moluscos, pero no para el consumo, cuando normalmente el molusco es un alimento fácil de obtener y fácil de consumir, lo cual indica una renuncia expresa a algo. Estudios también arqueológicos en el 2014 en Tárrega y en Puigcerdá, en dos juderías catalanas, también revelan que hay muy pocos cerdos, que hay una ausencia enorme de lepóridos, de conejo, de liebre, lo cual tampoco es frecuente en España, y hay una renuncia intencionada a los cuartos traseros. Y nosotros, siguiendo un poco la pista de estos trabajos, también hemos desarrollado los trabajos arqueológicos en Lorca, esto todavía es Tárrega, disculpen, para confirmar que efectivamente la presencia del cerdo o del conejo es anecdótica. En nuestro caso, la mayor parte del consumo en los estratos de la judería son cabras. Y sin embargo, no encontramos hasta el momento una renuncia expresa a los cuartos traseros, porque la representación anatómica, como ven, implica la totalidad del animal, lo cual pues también debería abrir un debate en torno a, hasta qué punto las normativas religiosas en cuanto al consumo se llevan a cabo, se practican dentro de las comunidades judías. En cualquier caso, evidentemente, la ausencia de cerdo y la ausencia de conejo sí confirma como marcador esa presencia de población judía. Y dejando a un lado estos dos indicadores, ya para ir concluyendo, voy a hablarles del otro elemento fundamental en esta judería, que es la sinagoga, que ejercía, como he dicho antes, de elemento central, que se descubre en este año 2002, en el que se inician los trabajos arqueológicos. Ahí tiene una fotografía del solar antes de la intervención, después de los primeros hallazgos, y que con el paso del tiempo ha sido objeto de distintos trabajos, de una reexcavación parcial en el año 2012, cuando con motivo de las obras de consolidación que tuvieron lugar para insertarla en la estructura del parador y conservarla, pues se pudo hacer toda una serie de nuevos análisis y nuevas interpretaciones del registro arqueológico. Hoy en día la sinagoga está cubierta por una estructura que la protege. Se desarrolló en ella un proyecto arquitectónico, a mi juicio, muy interesante, de un arquitecto, Francisco Jurado, que creó una estructura de madera colgante que permite reconstruir cuál sería el volumen original del interior del edificio sin afectar a los restos, puesto que no llega a entrar nunca en contacto la parte restituida con los muros originales, lo cual para los arqueólogos es estupendo porque garantiza la reversibilidad de la obra, y además creo que ayuda bastante bien a entender la estructura, una estructura que además engloba una de las casas, la Casa 7, que por su posición en la plaza que da acceso a la sinagoga y por sus especiales dimensiones se había interpretado como una casa al servicio de la sinagoga. Ahí tienen un poco la estructura de madera que cubre el edificio. Ahí tienen el volumen restituido. Como ven en el detalle, pues nunca se llega a entrar en contacto. Pero permite hacerse una idea pues, de cuál sería el edificio. Un edificio, como ven ahí, de dimensiones medianas, 10 por 20 metros, semiexcavado en la roca. Ahí tienen una imagen desde el lado contrario. En el centro tienen el elemento central, que es la teba, y al fondo tienen una celosía que
que oculta lo que sería la Galería de las Mujeres, una galería que estaría abierta. ¿Por qué es importante la sinagoga de Lorca? Porque hasta el momento nuestro conocimiento de las sinagogas medievales suele venir de la mano de edificios que han sido conservados gracias a su transformación en iglesias, que suelen tener normalmente un carácter monumental, como la Sinagoga del Tránsito en Toledo o la de Santa María la Blanca, pero que incluso en aquellos momentos, en aquellos edificios que tienen un carácter menor, como la de Córdoba, pues suelen ser edificios que son poco representativos, a nuestro juicio, de lo que sería una sinagoga habitual, por su monumentalidad, por sus características y porque es muy difícil saber cuál sería el aspecto original del edificio tan enmascarado por la obra nueva, ¿no? La sinagoga de Lorca, al ser un hallazgo arqueológico que no fue nunca ocupado, convertido en iglesia ni transformado, porque el total de la judería, antes no lo he dicho, pero ahora es el momento de que yo les recuerde, que la judería fue abandonada en 1492 con el decreto de expulsión y que no volvió a ser ocupada en ningún momento. Hubo reutilización de materiales, por ejemplo, de la sinagoga parcialmente, hubo en algunos casos muros tapiados de alguna casa, alguna destrucción intencionada, pero todo el yacimiento se convirtió precisamente eso en un despoblado arqueológico, lo cual para nosotros es excepcional desde el punto de vista científico y garantiza además una interpretación pues mucho más ajustada a la hora de hacer la lectura del conjunto. El edificio, decía, es un edificio de modestas dimensiones, de 10 por 20 metros, semi-excavado en la tierra, en la que se emplean distintos materiales constructivos, se emplea piedra, se emplea ladrillo, se emplea el yeso, se emplea la cal, hay muros de tapial. En esta zona está semi-excavado, en esta zona está totalmente construido, que no tiene una orientación específica, aunque ya sabíamos desde hacía tiempo que la orientación a Jerusalén es una orientación que la mayor parte de los templos medievales no tenía, lo sabemos también por la documentación medieval escrita, que tendría una gran sala de oración, que sería la mayor parte del edificio, de unos 14 metros por 6 o por 7, con dos accesos, un acceso principal por un vestíbulo, que haría las veces de transición, de espacio de transición, y un acceso secundario, que daría directamente a la plaza, un vestíbulo sobre el que montaría una galería de mujeres, que tendría un acceso independiente desde un piso alto, aquí en la flecha roja de la esquina inferior derecha. Un elemento central, sin duda, que es la tebá, con un púlpito escalonado de madera, que se levantaría sobre esa estructura con un pequeño armario, ahora lo veremos en detalle, situado frente al ejal, ese punto central también del edificio, donde se guardarían pues, los rollos de la Torá. Y en torno a esos dos espacios, pues toda una serie de bancos, que estarían bancos corridos, adosados y levantados en madera, que estarían recorriendo perimetralmente todo el edificio para alojar pues, un número de aproximadamente 40 individuos que podrían asistir a una oración de carácter colectivo en un Shabbat en la sinagoga. La sinagoga tiene elementos en común con otros edificios que en los años anteriores o posteriores han ido apareciendo, y me refiero en concreto sobre todo a la sinagoga de Molina de Aragón, que se excavó unos años más tarde, con la que comparte algunos elementos. Si bien la sinagoga de Molina de Aragón, ahí tiene una imagen, es un poco anterior, es del siglo XIV, y no tiene una conservación de otros elementos que se aparecen en Lorca. Y también recientemente, y esto es un hallazgo del 2017 y 2018, con lo que parece ser una sinagoga levantada, excavada en lo que sería el emplazamiento actual de la iglesia de San Antón en Híjar, en Teruel, con la que vemos que hay muchos elementos en común con esa tebá central, el ejal, que está siendo objeto de estudio y que todavía está solamente publicada de forma parcial. En el caso de Lorca, como ven, la sala de oración que tienen en el centro estaría precedida, les decía, por un vestíbulo. Ahí tienen una imagen, un vestíbulo que también tendría funciones de distinto tipo, no solamente de acceso al edificio, porque tiene bancos corridos que permitirían realizar otro tipo de reuniones, que tiene una pequeña pileta de abluciones justo al lado de la puerta, ahí la tienen, en el detalle, antes de cubrir el edificio. Ahí tienen un detalle de las técnicas constructivas, como ven son mezcladas, mampostería con ladrillo, en lo que son los bancos corridos que estarían ubicados en los laterales del edificio, en un edificio, como ven,
una sala de oración pavimentada en ladrillo, en un aparejo característico. La sala de oración tendría arriba lo que llamamos la Galería de las Mujeres, que como ven tiene un acceso independiente, que se levantaría con pilares de madera, apoyados en ese muro, o en ese muro semiexcavado y muro de tapial de la pared lateral. Y luego, el edificio central, el elemento central de la Teba, a la que se construiría en una fecha posterior un acceso directo a lo que sería la plaza, que podemos intuir, y que podemos intuir, digo, porque solo tenemos conservado uno de los laterales, para los que ofrecemos una propuesta de restitución, con también una serie de bancos individualizados en algunos lugares específicos del edificio, que remiten al lugar central, que es esa Teba, que es ese hall, que haría las veces de nicho, en el que, como saben, se guardarían los rollos de la Torá, un nicho que sabemos que contaría con un armario de madera, del que se han conservado algunos pequeños fragmentos, que tendría también, en este caso, un pequeño suelo de azulejos decorados en azul cobalto de Manises, que serían muy similares a los que ahora veremos que marcan un camino directo hacia la Teba. Distintos fragmentos de decoración de yeserías han ido apareciendo en el edificio. Se ha propuesto una restitución o una ubicación del lugar que tendrían dentro del edificio, pero bueno, no estamos seguros y en la propuesta de musealización no se han decidido incluir. Una decoración de yeso de técnica mudéjar que, sin embargo, está hecha formalmente con motivos de gótico, un gótico de tonos flamígeros, que lo pone pues, en común con otras obras como el Alcázar del Sorio de Segovia, incluso algunas cosas de Navarra, muy interesante. Es decir, lo cual nos invita a pensar en un tratamiento del yeso realizado por artesanos provenientes de Castilla. Ese eje que comunica, en principio, lo que es la Teba con lo que es el Ejal, estaría recorrido por toda una serie de azulejos de azul cobalto, provenientes de los talleres de Manises, en Valencia, de los que se han conservado distintos fragmentos, y por la huella que han dejado en el suelo se pueden reconstruir perfectamente el diseño. Ahí lo tienen, una propuesta, ahí tienen el detalle de alguno de ellos. Un elemento central, la Teba, que también es el resultado de una serie de transformaciones. Las últimas intervenciones en la sinagoga nos han ayudado a entender el edificio no como una construcción ex novo, que definitivamente configura una obra que jamás es tocada, sino como el resultado de una serie de transformaciones continuas, un edificio levantado a principios del XV, que sufriría una gran reforma esencialmente decorativa a mediados del siglo XV, posiblemente ya entrando en la segunda mitad, en la que también ese espacio central se reformaría, en el que identificamos, son perfectamente visibles las huellas de lo que sería un armazón de madera, lo que en las fuentes escritas suele ser llamado pues, el mimbar, curiosamente, un púlpito de madera al que se podría ascender a través de un acceso escalonado, en donde habría un púlpito central y donde además habría posteriormente una serie de bancos adosados que configurarían un espacio cerrado, un armario, que curiosamente es el lugar en el que aparecieron la mayor parte de los fragmentos de las lámparas de las que ahora les hablaré. Ahí tienen un poco un proceso evolutivo que hemos propuesto. La cuestión del pavimento también ha generado mucho debate porque parecen individualizarse distintos lugares en la sinagoga, que ha sido puesto en relación también con la compra y venta de asientos por parte de las familias, que es algo que conocemos bien también a través de la documentación escrita. Ahí pueden hacerse una idea. Esto es una sinagoga evidentemente contemporánea en Israel, pero de la estructura de la que les hablo. Quizás si les pongo esta tabla, que es del Museo Metropolitano de Nueva York, pero que es aragonesa y que es del siglo XIV o principios del XV, se pueden hacer una idea de lo que estamos hablando, un acceso escalonado, un lugar en torno al cual el resto de personas seguirían el desarrollo de la oración. Y también les podría poner, sin duda, las imágenes de los Agadot de Barcelona o de Sarajevo, en el que este tipo de construcciones son también reflejadas en ese mismo momento. Y quédense, lógicamente, con las lámparas que aparecen ahí representadas, que ahora también las veremos a continuación. A lo largo de las últimas intervenciones también hemos hecho estudios, por ejemplo, de fotografía ultravioleta y de infrarrojos de las paredes, porque parecían tener rasgos
No sabemos qué decoración tendría la sinagoga. Parece que tendría una decoración de yeso con un programa concreto en la zona del Ejal, pero posiblemente la existencia de agujeros que indican pues, la presencia de clavos para tapices o algún tipo de elementos textiles, era una de las posibilidades. La fotografía de infrarrojos pues, revela la existencia de toda una serie de motivos dibujados. En algunos casos se puede intuir algo, pero aparecen desde cruces a estrellas, que pueden ser el resultado de la frecuentación del lugar en los años posteriores a la destrucción. Imaginemos también, bueno, antes les he mostrado ese corredor de azulejos de Manises, que tiene mucha relación, por ejemplo, con esa alfombra de sinagoga conservada en Berlín, que proviene de España, que proviene de Aragón también, y que también es de las mismas fechas, 14-15, y que perfectamente marca también ese recorrido que sería especial, que comunicaría pues lo que en algunas ocasiones se ha llamado, quizás erróneamente, la vía sacra, la comunicación entre el Ejal y la Tebá. Y las lámparas, aparecieron hasta 2.500 fragmentos pequeños de vidrio que después de un trabajo, desde luego, asombroso en el Museo Arqueológico de Lorca, se han podido reconstruir pues, bastantes lámparas. Hoy en día la mayor parte de ellas se puede ver en el Museo Arqueológico de Lorca, cuya visita yo les recomiendo. Pero también hay dos en concreto en Toledo, en el Museo Sefardí, en una vitrina específica de la sinagoga. Lámparas de vidrio, diferentes modelos, como ven, muy similares a las que la ilustración pues, de esta Agadá reflejan, que colgaban del techo. Ven que la variabilidad bueno, es abundante, que debemos poner en relación con el taller de vidrio que les mostraba antes. Hemos hecho analíticas de vidrio en laboratorio que permiten confirmar, no les voy a aburrir, tampoco quiero irme del tiempo, pero que, bueno, cotejándolas con vidrios locales producidos ahí, parece que podrían ser producciones también de carácter local, de ese taller ubicado en un extremo de la judería, en una zona poco polucionante. Ahí tienen algunas de las muestras, que son muy similares en el caso de las pulseras o en el caso de las lámparas. Lámparas, como ven, que ofrecen distinta variabilidad. En algunos casos, incluso, por ejemplo, en el vestíbulo, en las obras de remodelación de la sinagoga, apareció lo que ven ahí, una lámpara que conservaba incluso la cadenita metálica de la que pendía del techo. Ahí la tienen en el detalle. Y que, bueno, pues son, desde luego, el gran hallazgo en el contexto de la sinagoga que permite pues, tener por primera vez una idea clara de cuál sería ese tipo de lámparas de vidrio que iluminarían el edificio en todo su conjunto. Lo que para nosotros pues, es pues, un punto más dentro de esa posibilidad que se abre a la luz de los hallazgos tanto de Lorca como de otras sinagogas que en los próximos años yo creo que irán apareciendo, de tener bien ilustrada pues, esa sefarad que a veces imaginamos solo a través de los elementos monumentales, y que yo creo que proyectos como el de Lorca, que se ajustan quizás más al estudio de comunidades concretas y locales, pueden ayudar a entender. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por esta brillante conferencia, que espero que haya sido de su agrado, porque desde luego lo que nos ha mostrado esta tarde pues, es digno de visitar en cuanto puedan. Y por supuesto el museo desde luego también, el Museo de Lorca. Bueno, pues sería ahora el momento de abrir un turno de debate o de preguntas o cuestiones que les haya podido suscitar. Y no, levanten la mano, simplemente. Sí, se ha hecho mención del origen de la comunidad judía de Lorca. Se ha dicho que preexistían judíos a la invasión, que algunos pudieron venir con los invasores. Y bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Lo digo porque en el norte de África hay juderías, hay melás en muchas ciudades que tienen miles de años y bueno, pues es lógico pensar que pueden haber acompañado a los bereberes o a los ejércitos que pasaban a la península. Gracias. Sí, vamos a ver, es un tema complejo en el sentido en que para nosotros, desde el punto de vista arqueológico, la materialidad de las comunidades judías en Al-Ándalus es todo un enigma. Yo le podría mostrar muchos casos de juderías excavadas con una cultura material muy perceptible, en el caso de Castilla, en el Reino de Navarra o en la Corona de Aragón,
y soy incapaz de juntar 5 imágenes de algo parecido en todo Al-Ándalus. Sefarad, durante el periodo andalusí o en territorio andalusí, es una entidad que para nosotros arqueológicamente a día de hoy sigue siendo imperceptible. No sabemos si porque hay una disolución desde el punto de vista de la cultura material, en el contexto de otras comunidades, como puede ser la cristiana, o simplemente porque no hemos todavía encontrado con las herramientas para poder hacerlo. Evidentemente, el desarrollo de estudios arqueológicos en los próximos años seguro que viene a llenar este hueco. Pero desde el punto de vista de la cultura material, yo no tengo elementos para decir en este lugar de Córdoba existe una comunidad judía habitando. En la Edad Media, durante el periodo andalusí. Sin embargo, a lo largo de la Baja Edad Media, del siglo XIII, XIV y XV, sí parece que adquieren determinados hábitos culturales que permiten identificarlos en cerámica o identificarlos en fauna o identificarlos en templos característicos. Y a partir de ahí ya se puede hacer. Ahora bien, es evidente que existían judíos en el Andalus, es evidente que esos judíos tuvieron un papel muy importante, los textos nos ilustran mucho sobre eso. Es evidente, en el caso de Lorca, de que estaban allí en el momento de la conquista. ¿Son los judíos de esta judería los mismos que estaban antes de la conquista castellana? No lo sabemos. Yo me inclino a pensar que no, porque la sustitución de población que se produce con la conquista castellana de Alfonso X es total, o casi total. La permanencia de núcleos mudéjares es muy limitada y la mayor parte de la población se marcha. Se marcha al norte de África, se marcha al reino nazarí y es lógico pensar que las comunidades también pudieron hacerlo, pero no lo sabemos. Sabemos que con la conquista castellana vienen judíos, porque aparecen con nombres y apellidos en los repartimientos. No parecen ser muchos, pero cada vez tenemos más elementos que nos invitan a pensar que la población judía desempeñó un papel importante en eso que se ha venido llamando la frontera. Recientemente hay un trabajo de Jonathan Ray, un profesor de Georgetown, que se llama así, La frontera sefardí, que abunda sobre el tema y que ofrece bastantes datos, algunos de ellos ya conocidos, otros muy interesantes, ¿no? Ahora bien, lo que es evidente es que por algún motivo, y ahora veremos cuáles pueden ser las razones que desconocemos, en el caso de la judería de Lorca hay un boom poblacional a principios del XV, en el que hace que si la mayor parte de los cristianos han marchado al llano, para entendernos, o a las laderas, es decir, fuera del castillo, existe mucha población judía en Lorca y existe mucha más, o se llega incluso yo creo que a duplicar a lo largo de esa primera mitad del siglo XV hasta ser mayoritaria a mediados del XV. ¿A qué se debe eso? Yo me inclino a pensar a la luz de algunos elementos de cultura material que, como ven, tienen elementos paralelos o cosas en común con lo que hay en Teruel, con lo que hay en la Corona de Aragón, con lo que hay incluso en Navarra. Me inclino a pensar que a raíz de los pogromos y de todos los problemas del antisemitismo que hay en Castilla y en Aragón, a finales del siglo XIV, a partir de 1391 esencialmente, una buena parte de la población judía intentase buscar lugares más tranquilos en los que vivir. Y desde luego la frontera es un escenario perfecto para eso, un lugar alejado de cualquier espacio central, al margen del control directo real, porque en muchos casos lo está. Digamos que los representantes de la corona rara vez frecuentan estos espacios tan meridionales y en los que pues contarían también con una base previa, una comunidad en la que pudieran asentarse. Eso ayudaría a entender que esa población pues trajese formas de entender la cultura material y trajese también, pues evidentemente, más población, más dinero, más capacidad de transformación, una sinagoga, etcétera. Y no olvidemos el testimonio, por ejemplo, de San Vicente Ferrer. Cuando llega a Lorca, dice, de Lorca ni el polvo. Es decir, la situación de coexistencia entre judíos, cristianos, con un papel relevante de los judíos, podría ser incluso llamativa para una persona que viniera del corazón de Castilla. Y no olvidemos que estos judíos desempeñan, ya digo, papeles muy relevantes en la comunidad. Tienen el arrendamiento de la carne a finales del XV. Es decir, no son cualquiera. Son gente que tiene una posición importante y que tiene una capacidad económica pues, tan grande como para poder levantar una sinagoga de estas características en un contexto humilde y modesto como es la frontera de la época. No sé si al final la respuesta es más larga que la pregunta y genera más, pero... ¿Alguna otra pregunta?
Muchas gracias por su intervención, que ha sido muy, muy interesante. ¿Hay algún vestigio de que durante el abandono se produjera violencia de algún tipo? Y también supongo que habría conversiones, como las hubo en todas partes, en 1492. ¿Todos abandonaron el castillo, es decir, la zona alta, y se irían a la zona llana para integrarse con la población, porque aquello era considerado como un gueto o algo por el estilo? Sí, más o menos es como usted lo ha descrito. Es decir, desde el punto de vista arqueológico no hay continuidad. La judería se abandona plenamente a finales del XV y lo podemos saber con exactitud porque las series cerámicas de finales del XV, que provienen esencialmente de Valencia, están fechadas casi por bloques de lustros. Es decir, es muy fácil decir cuándo se produce el abandono desde el punto de vista arqueológico. Y sabemos que en esas fechas el yacimiento se despuebla por completo, el asentamiento. ¿Hay una destrucción intencionada? No lo sabemos. No hay huellas de una destrucción brutal, pero evidentemente el yacimiento está destruido. Y los candiles que yo les he mostrado de Hanukkah, por ejemplo, tienen una destrucción, en algunos casos, bueno, extraña, porque siempre son las mismas zonas, lo cual nos lleva a otro planteamiento. Pero por no meter más ingredientes en el plato, hay una puerta de una casa que está tapiada, y está tapiada desde el exterior hacia el interior, es decir, una persona que la ha cerrado intencionadamente antes de marcharse. Pero a partir de ahí ya entra en juego la documentación escrita, y por la documentación bajo medieval y por la documentación del 16 sí sabemos que una buena parte de las posesiones que tenían los judíos en 1495 se han vendido. Lo sabemos porque hay una visita de la Orden de Santiago a posesiones propias que habla de casas que pertenecían a Mosé, etcétera, que eran parte de judíos, eran posesiones de judíos que se han vendido en el tiempo que va de 1492 a 1495. Gente que se ha marchado. Pero también sabemos, bueno, porque hay estudios que así lo sugieren y que yo creo que lo confirman bastante bien, que, bueno, que hay un intento de camuflar el pasado y de integrarse con nuevos apellidos y con nuevos nombres en la nueva sociedad que se está generando en el siglo XVI. Es decir, hay una integración, hay conversos, pero también hay gente que se marcha y que se marcha con lo que sabemos que es una huida que está también bien documentada. Lo que es evidente es que a partir de esa fecha, 1492, el yacimiento, el castillo, la judería, se convierte en un lugar en el que es mejor que a uno no le vean, que es un lugar poco frecuentado o de forma marginal, totalmente abandonado, en el que ya no va a haber más intentos de ocupación. Y eso es sorprendente también, porque ocupa una posición muy, en fin, principal desde el punto de vista geoestratégico en el Valle del Guadalentín. No sé si respondo también a la pregunta. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por su asistencia.